Estado Nacional. Crisis de contenedores y transporte marítimo pone de rodillas al comercio internacional. Nunca en la industria naviera a nivel mundial se ha tenido una situación de esta naturaleza. Fletes desde Asia a Costa Rica se disparan astronómicamente. Traer un contenedor de China tenía un costo alrededor de los $2.000. Un año después, ese mismo contenedor, traerlo desde China tiene un costo cercano a los $20.000. Aumentos de precios y escasez de productos son algunos de los principales impactos. El gran temor de desabastecimiento de materia prima. Ahí es donde podemos empezar a ver ese desabastecimiento. Esto es Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de Estado Nacional. Apreciamos mucho su compañía a las mañanas de los domingos. Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que está acaparando titulares en la prensa internacional desde hace varias semanas. Y en realidad se trata de la crisis que se vive en el mundo en las cadenas logísticas de abastecimiento del comercio internacional. ¿Qué estamos viendo? Cientos de barcos haciendo fila en el mar, puertos totalmente atascados, millones de dólares en mercancías flotando en el mar y también desabastecimiento de algunos productos. Por ejemplo, los semiconductores, que son la materia prima para todos los electrodomésticos, los productos tecnológicos, los vehículos. Todas estas cosas se han juntado en un momento y ya la prensa internacional habla de una tormenta perfecta. Pero ¿qué tiene que ver esto con usted, con su familia, con su bolsillo? De eso vamos a conversar el día de hoy. Y para eso permítame presentarle a nuestros invitados. Está con nosotros doña Diala Jiménez. Ella es directora de la Cámara de Comercio, coordinadora de la Comisión de Comercio Internacional y también exministra de Comercio Exterior. Doña Diala, qué gusto tenerla nuevamente aquí en Estado Nacional. Buenos días, Liliana. Mucho gusto estar aquí. Buenos días a todas las personas que nos están siguiendo. También nos acompaña el día de hoy doña Andrea Corrales, quien es directora país de una de las empresas que son líderes en la producción de productos tecnológicos, la empresa Huawei. Doña Andrea Corrales es además la primera mujer, una de las primeras mujeres que llega a un puesto directivo en este gigante chino. Doña Andrea, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Y este es el que usted representa, uno de esos sectores que se ha visto sumamente afectado por estas crisis. Así es, bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de participar. Bien, y también está con nosotros el día de hoy don Rodney Salazar. Él es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica, CRESEX, que representa a exportadores e importadores, ambos sectores sumamente golpeados por esta crisis. Bienvenido, don Rodney. Gracias, Liliana. Gracias por la invitación y a sus órdenes. También para analizar el fondo de esta situación nos acompaña hoy la experta en comercio internacional, Carolina Palma. Ella representa a la empresa consultora Ernst & Young, conocida como E&Y, que ha estado estudiando y publicando varios papers, varios documentos, estudios sobre esta situación y también sobre el tema de la escasez de semiconductores. Bienvenida, doña Carolina. Gracias, Liliana. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a iniciar el programa de hoy contándole un poquito qué es lo que está sucediendo. La crisis de los contenedores, que así se ha denominado en algunos medios internacionales, es realmente una crisis que ha puesto en evidencia la debilidad que tienen las cadenas logísticas de abastecimiento en el mundo, que se vieron sumamente golpeadas por la pandemia y que en realidad lo que han hecho es sumar una serie de factores que desencadenaron en esta situación. Veamos. Es la unión de una serie de factores que conjugaron en una tormenta perfecta que se ha llamado la crisis de los contenedores y que ha puesto de rodillas al comercio internacional. Hay factores asociados que inician desde el momento de la pandemia. Fue el cierre de las plantas generadoras productoras de contenedores y equipos. Eso en primera instancia, este es el detonante de origen desde el inicio de la pandemia. Secundado de esto, aparece una serie de factores, lamentablemente, cierre de puertos. Para entender, China maneja a nivel mundial los 8 principales puertos, los cuales algunos de ellos fueron cerrados por tema estrictamente de pandemia. Adicionalmente a esto, todo lo que corresponde a los itinerarios, a los flujos de tráfico, a las conexiones, etcétera, pues viene el trastorno de que muchas líneas navieras tuvieron que reacomodar sus itinerarios, los famosos black sailing, de no poder continuar por razones obvias de falta de equipo. El aumento del tráfico se está dando también a raíz de que muchas empresas multinacionales fuertes han contratado y han charteado algunos barcos.
Por ejemplo, sé de Walmart, sé de Coca-Cola, empresas a nivel mundial que de una u otra forma han utilizado estos barcos subcontratados. ¿Y qué quiere decir esto? Más barcos fluyendo en el tráfico. Cuando se pierde esta sincronización, ¿qué empieza a pasar? Que llegan contenedores a ciertos países donde importan, pero no tienen la misma fluidez para exportar. Entonces se genera un contenedor vacío y se empiezan a acumular en ciertos lugares. Entonces, en donde se necesitan contenedores para exportar, porque hay un flujo de exportación más fuerte, no se cuenta con estos contenedores. Cuando la sincronización de ese reloj suizo se perdió, vino la disrupción. El índice global de contenedores, que mide el precio promedio del movimiento de carga por 12 de las principales rutas del Atlántico, Pacífico y el Canal de Suez, muestra cómo se dispararon los precios desde mediados del año pasado, en promedio de $1,500 hasta superar los $10,000. Diversos estudios señalan que a nivel mundial esto ha afectado la producción y distribución de productos como aviones, lavadoras, vasos, juguetes, árboles de Navidad artificiales, zapatos y ropa, así como semiconductores usados para la producción de autos y computadoras, y también la carne. Veamos casos específicos del impacto directo de esa crisis en las tarifas de transporte marítimo, que es por donde se mueve el 80% del comercio internacional. Mover un contenedor desde el este de Asia hasta un puerto en la costa oeste de los Estados Unidos costaba en la tercera semana de mayo del año pasado $1,723, pero para la segunda semana de agosto de este año ese precio se disparó a $17,503, un aumento de 916%. Los importadores y exportadores costarricenses sufren ya en carne propia esta crisis. Como lo es el desabastecimiento de contenedores, los altos costos que estamos obteniendo para exportar la mercancía, también así para importar. Recordemos que nosotros importamos mucho lo que es materia prima para luego esto ser reexportado, y también todo lo que el tema de empaques. Entonces afecta esto también los inventarios. Tenemos esa incertidumbre que si vamos a tener cajas, que si vamos a tener bolsas, parafina. Enviar un contenedor desde Costa Rica al puerto de Rotterdam costaba en el primer cuatrimestre del 2019 aproximadamente $2,700. Para el 2020 subió a casi $3,500 y para este año el precio ya estuvo por los $5,124. Lo que corresponde a los alquileres de barco a nivel mundial, de las empresas que se dedican a esto, básicamente hay un costo que oscila dependiendo del tamaño, etcétera, más o menos entre los $5,000 y $15,000 diarios. Este es el costo regular por un barco arrendado. Hoy por hoy, ese mismo costo oscila, escuchen muy bien, entre $85,000 y $100,000. Sin embargo, la disrupción mayor se da en este momento en la movilización de mercancías hacia el continente asiático. Traer un contenedor de China tenía un costo alrededor de los $2,000. Un año después, ese mismo contenedor, traerlo desde China tiene un costo cercano a los $20,000, y existen algunas referencias que nos vienen de afuera donde nos indican que incluso los costos pueden venir todavía en un mayor incremento. Según cifras de la Cámara de Comercio, el costo de exportar un contenedor desde Costa Rica hacia el puerto de Shanghái a inicios del 2019 era de $1,267. El año pasado subió a $1,955, pero para inicios de este año la cifra ya estaba en $4,677. Pero la situación más dramática son en los costos de importación. Se calcula que los precios de los fletes de mayo del año pasado a agosto de este año se incrementó en un 700%. Este aumento desmedido en los fletes marítimos de bienes que importamos desencadena en incrementos de precios al consumidor y eventual escasez de productos. Van a ser varias industrias las que se afectan directamente, y esto es parte de las preocupaciones. Y es un hecho que ya se está empezando a dar. Estamos hablando de juguetería, estamos hablando de artículos para el hogar. El hierro está a unos precios elevadísimos, también en el sector agrícola, porque todo el tema de agroquímicos está aumentando grandemente, así como lo es lo que son materia prima, como hablábamos, la materia del papel, para hacer también las bolsas plásticas, todo eso está sufriendo. Mi experiencia modesta de 40 años de estar en esta gestión naviera, nunca se ha visto tal situación. Una crisis inaudita, dicen muchos. Carolina Palma es una experta en comercio internacional de la firma Ernst & Young.
Doña Carolina, ¿frente a qué estamos? Porque pareciera que son una serie de factores que se unieron todos al mismo tiempo. Sí, estamos en presencia de un fenómeno multifactorial. Realmente se viene dando desde mucho tiempo atrás, desde que inició la crisis del COVID, básicamente con la escasez de personal y todas las restricciones que han venido asociadas al comercio internacional en general en cada uno de los países. Aunado a eso, tenemos entonces una demanda mayor de muchos de los productos que en este momento estamos requiriendo en diferentes lugares del mundo, que también incluyen semiconductores, electrónicos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con celulares, con computadoras, con chips, que es ahora lo que se utiliza como medio de comunicación, dado que muchas de las personas actualmente necesitan estos dispositivos para comunicarse, para teletrabajar, etcétera. Y entonces, pues esto resulta en una demanda exagerada que se viene dando poco a poco, pero que junto con las restricciones termina en la crisis y el caos que tenemos actualmente. Tenemos, por ejemplo, una demanda que ha surgido de más de un 30% desde el 2019 hasta el 2020 en todo lo que tiene que ver con computadoras, softwares, celulares. Países, los gigantes asiáticos, como por ejemplo en la India, ha habido una demanda de más de 50 millones de teléfonos celulares en el último año. Es decir, el mundo tiene que hacerle frente a esa demanda. Y después estamos nosotros acá, Costa Rica, Latinoamérica, que también utilizamos muchas de estas materias primas y utilizamos muchos de estos insumos como insumos intermedios para la industria, para la manufactura y por supuesto que también para el consumo nuestro de los celulares, de las computadoras, de los artículos, de los electrodomésticos, y pues que también estamos con esta necesidad y esta demanda creciente en general. Ese era un caso específico, el de la producción de semiconductores, doña Andrea, que estaba ya siendo un problema desde antes de la pandemia. Por supuesto, definitivamente la pandemia, y aquí vos usaste una expresión que me pareció fantástica, que es la tormenta perfecta. Ahora tenemos la tormenta perfecta, pero en realidad se venía gestando desde antes de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue pues, convertirse en esa gota que derramó el vaso. Y hay que entender por qué se da la crisis de semiconductores y qué son los semiconductores. Los semiconductores ahora están presentes en prácticamente todos los artículos que usamos en nuestras vidas, desde las refrigeradoras, los televisores, también Carolina mencionaba, por supuesto, en la industria que yo represento, celulares, tabletas, pero hasta en aparatos mucho más sencillos ya hay uso de semiconductores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se viene gestando esta crisis? Bueno, para empezar, algo muy fácil, simplemente había más demanda que la oferta que había. Entonces, en algún momento eso iba a estallar. Llega la pandemia y, en efecto, eso estalla. ¿Y ustedes cómo lo sintieron como proveedores de este tipo de artículos aquí en Costa Rica? ¿Se sintió escasez o se está dando escasez de productos? Sí, se da escasez. Y te decía, nada más para irme un poquito a la pregunta anterior y ya te amarro con esta, ¿verdad? ¿Por qué se dispara? Bueno, te decía, definitivamente hay una oferta limitada versus la demanda, y en la pandemia, como comentaba Carolina, pues se dispara el consumo de celulares, de tabletas. A todos nos encierran en la casa. Las fábricas las cierran, entonces se deja la producción. Y por otro lado, nosotros ya no podemos ir a los cines. Bueno, entonces ahí todo el mundo habla del teletrabajo, por ejemplo, y definitivamente es un factor, pero incluso el entretenimiento en casa. Ya no podemos salir tanto y entonces de repente estamos obligados a, vamos a comprar un mejor tele o vamos a comprar más teles. Ya no basta una computadora en la casa. Da ese aumento de demanda. Porque ya tenemos... ¿Qué pasa en el país? En el país, definitivamente, Costa Rica nunca escapa a estas tendencias. En el país, todas las marcas, Huawei incluida, de hecho, que es la marca que yo represento, nos vemos muy afectadas por la escasez de semiconductores, que es el corazón de todo lo que nosotros hacemos. De hecho, que mucho, a mí me han preguntado, don Andrea, ¿qué pasó con Huawei? Huawei venía siendo una marca líder de los últimos 3, 4 años. De hecho, en el 2019 llegamos a tener un 50% de participación de mercado. ¿Y por qué nos vemos menos en las calles en estos días? La respuesta es muy sencilla. La crisis de semiconductores. Más que nosotros tuvimos una doble problemática, ¿verdad? Un factor que viene a agravar, que son las restricciones de comercio impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Así que tenemos la misma afectación que las otras marcas, con el agravante de las restricciones de Estados Unidos. Esto en el caso de los semiconductores. Sin embargo, Rodney, toda esta situación que se dio a partir de la pandemia y que ha venido a afectar el tráfico marítimo, sin duda ha impactado todas las demás industrias.
Así es, Liliana, definitivamente. Recordemos que Costa Rica es un país 100% importador, ¿verdad? Si no importa el producto terminado, importa la materia prima para producirlo. Y al presentarse esta situación, todo viene, el 80% de esas importaciones vienen vía marítima, como lo hablaste al inicio, y definitivamente afecta a todos los rubros, todos los ítems que puedan entrar al país, ¿verdad? ¿Cómo lo están sintiendo ustedes en la Cámara CRECEX, es la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica? Ustedes representan exportadores, pero tienen un alto porcentaje de importadores. ¿Quiénes están viendo más afectados? ¿Ya se siente en el país los efectos? Sí, desde la Cámara de Comercio Exterior estamos bastante preocupados por la situación. Tenemos asociados que nos han comunicado su inquietud y su incertidumbre, principalmente por sus propios negocios, ¿verdad? Hay asociados que han dejado sus inventarios en stock, ¿verdad? Los han parado, no han hecho las compras. Y esto pues genera, tiene un trasfondo, ¿verdad? Porque al no tener los inventarios aquí a la venta, pues lógicamente no van a vender. Y esto incide en que tienen que tomar la decisión si sostienen al personal o lo tienen que despedir, ¿verdad? Porque no están vendiendo, no están importando, porque de repente les sale más caro el transporte y el pago de impuestos que el mismo producto como tal, ¿verdad? Muchas veces el costo del transporte marítimo es 5 veces más grande que el costo en sí del producto, ¿verdad? Entonces esto les genera una gran incertidumbre y se cuestionan si vale la pena traerlo o no lo traen. Y esto pues afecta claramente o va a afectar claramente el empleo. Claro, doña Diala Jiménez representa a la Cámara de Comercio de Costa Rica y además dirige la Comisión de Comercio Exterior de esta Cámara. Doña Diala, ¿cómo le están sintiendo el comercio costarricense? Ustedes incluso han hecho un planteamiento para algunas medidas que el país pueda tomar para mitigar esta situación, sin embargo, está muy por encima de las posibilidades de cualquier país. Así es, Liliana. Efectivamente, como es multicausal, y la mayoría de las causas, como se ha visto, están ajenas o exteriores a nuestro país, pues en la Cámara lo que hacemos no solo es sentir los impactos, los asociados no solo sienten ese impacto de desabastecimiento que estaba comentando Ronnie Salazar, sino también de entender que no es sostenible dejar de trasladar el costo al consumidor. Eso es otro impacto que se va a ir viendo y eso preocupa muchísimo a los asociados. ¿Qué fue lo que hicimos? Desde marzo, la Comisión de Comercio Internacional de la Cámara se abocó a la tarea de ver qué podía proponer, por lo menos para mitigar el impacto del costo, que es uno de los impactos, no así el de la cadena de suministros, que ya es bastante difícil. Nosotros propusimos a las autoridades del gobierno, mediante una carta enviada al señor presidente y copiada a los ministros de Hacienda y de Comercio Exterior, tomar una de 2 medidas que lo desarrollamos en la comisión. Uno, pasar de una base sobre la cual aduanas calcula el arancel y el IVA, es decir, el impuesto, el DAI y el IVA, y que en esa base la parte de flete se pasara de un CIF que incluye el costo de seguro y del flete a un FOB, es decir, que solo se tome en cuenta el precio del bien y no se tome en cuenta y el seguro y no se tome en cuenta el flete. Esa es una opción para la cual es importante que se pase a las autoridades de la región centroamericana, porque nosotros tenemos una codificación aduanera común. La segunda opción que nosotros propusimos, y en esta semana que acaba de pasar anunciaron que iban probablemente por esa vía, es más bien en la parte del flete tomar un parámetro relativo, es decir, un costo que se usó en el 2019 antes de la pandemia como un costo de referencia del flete. Para así, en lugar de $1,000 que costaba un contenedor específico, que en lugar de 5,000, que es lo que cuesta hoy, por ejemplo, se calcule a 1,000. Es decir, claro, que se use una referencia pre-pandemia, que la autoridad aduanera lo haga
porque eso disminuye mucho el costo que tiene que pagar el importador a la hora de traer los productos. Claro, aquí en Estado Nacional consultamos también al ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, sobre las medidas que está tomando el gobierno ante esta situación global. Bienvenido, don Andrés. Mencionaba, doña Diala, la propuesta que han hecho las cámaras de comercio y de Comercio Exterior de Costa Rica y la Cámara de Comercio de Costa Rica. Muy buenos días, Liliana, y por supuesto saludos a colegas de las cámaras, un especial saludo a Diala, exministra, amiga, que nos acompaña hoy. Esto es un tema que creo que ya quedó muy claro, evidenciado el reto que representa para países alrededor del mundo y por supuesto que para nosotros también. Y en este reto que tenemos de la llamada crisis de contenedores, realmente nos unen las posiciones del sector público y privado en intentar buscar una solución hacia un fenómeno que depende de factores que están, pues en su mayoría no están en nuestras manos. Pero hicieron ustedes, señor ministro, un anuncio esta semana de las primeras medidas que están tomando. ¿Cuáles son? Así es, reconociendo que tenemos que hacer lo posible, lo que sí está en nuestras manos, fue de la mano con esa propuesta que muy bien acaba de escribir Diala, que salió de la Cámara de Comercio y otras, es cómo hacemos para que habilitemos dentro de Comieco, dentro de los ministros de comercio en Centroamérica, una norma habilitante que le permita a los países hacer un cálculo de los impuestos con un precio de referencia distinto. Eso lo que estaríamos ayudando es a que, en este caso, las autoridades aduaneras o de Hacienda en nuestro país utilicen un cálculo que no sea el monto del costo que está ahora, por decirlo así, artificialmente inflado por esta crisis de contenedores, utilizar un precio base más bajo. Y eso, pues, en primera instancia queremos hacerlo a nivel centroamericano, precisamente por lo que mencionó Diala, de que nosotros tenemos un código aduanero unificado a nivel de Centroamérica que nos ha permitido generar, pues, mejoras para el comercio y la integración centroamericana, y queremos, pues, intentar hacerlo primero en ese órgano. Ahora, sabemos que en caso de que esto no resulte, pues también estamos analizando cuáles son las vías que podemos a nivel nacional. Y esto incluye, y no estamos dejando nada fuera de la mesa, es decir, si esto se requiere un decreto o si eventualmente se requiere un proyecto de ley, también estamos analizando las posibilidades porque sabemos lo que esto representa, no solo para el sector productivo, como ya quedó muy claramente mencionado, sino también eventualmente para los consumidores, y pues ahí en ese sentido nos une el interés sector público y privado de buscarle una solución a esto. Así es. Don Rodney Salazar, de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica. Cresex, ¿cómo ven ustedes estas medidas planteadas? Usted me comentaba que hay otros países que han tomado también otras medidas. Sí, la medida la vemos bastante efectiva. Hubiéramos querido que se hubiera tomado el camino corto y que el Ministerio de Hacienda, ya sea por decreto o de alguna otra forma, pudiera determinar que los impuestos se calculen sobre un costo de flete prepandemia o un porcentaje del flete declarado, como lo hizo Honduras. Lamentablemente, pues creo que hemos optado por el camino más largo, que es ir a Comieco. Pero dice el ministro que están abiertos, señor ministro, a otras medidas. ¿A qué otras medidas estaría considerando el gobierno? Sí, importante decir que no solo estamos tomando esa vía, ya lo estamos explorando, ya se llevó una propuesta que Costa Rica presentó a los ministros centroamericanos, pero en paralelo estamos analizando si es por vía de decreto o por un proyecto de ley a nivel nacional para resolver esto en caso de que no logremos lograr un acuerdo, un consenso, porque las medidas a nivel de Comieco tienen que ser por consenso a nivel centroamericano, pero si no se logra, no estaríamos empezando desde cero en ese momento para ver qué hacemos. Ya esperaríamos tener camino resuelto y tener junto con las autoridades, por supuesto, de Hacienda, como están mencionando, que al final es la entidad rectora en materia aduanera, tener ya listo el camino para ya sea un decreto o un proyecto de ley en el que esperaríamos encontrar voluntad igual de los diputados y las diputadas, porque esto es un tema que realmente nos impacta a todos. Así es. Muchas gracias, señor ministro, por su participación el día de hoy. Don Rodney, ¿cuán urgente es tomar medidas sobre este tema? La urgencia es de carácter inmediato,
¿verdad? Definitivamente el consumidor y la situación económica que tiene el país no podemos esperar a que pase el tiempo y los fletes sigan aumentando, porque van a seguir aumentando. Esto no va a parar en el corto ni en el mediano plazo. Y el que se ve afectado al final del proceso es el consumidor. Esto definitivamente va a generar una inflación y todos sabemos lo que esto conlleva, ¿verdad? Entonces yo creo que lo correcto que hubiera hecho el ministro de Hacienda es buscar la vía pronta, inmediata, que mediante un decreto pasemos a otro formato, como los que ya explicamos, ¿verdad? El que explicó, por ejemplo, Diala, de tomar un promedio de fletes prepandemia, o hacerlo como lo hizo en el caso de Honduras, ¿verdad? Que tomó un 25% del flete declarado en las importaciones para el cálculo de impuestos. Yo creo que eso, no soy experto en la materia, pero según me ha asesorado, no se requiere un proyecto de ley de asamblea y nos parece que es pura voluntad política lo que hace falta en este tema. Ok, y mientras cada país ve cómo trata de resolver esta situación, digamos, los impactos que está generando a lo interno, lo cierto es que la reacción en cadena continúa. Se ha generado una congestión de barcos que esperan en largas filas para descargar su mercancía, creando cuellos de botella en los mayores puertos internacionales, tal y como se muestra en este mapa que mide el tráfico marítimo global en tiempo real. Esta captura la hice yo al inicio de la semana. Ahí vemos resaltado en rojo las zonas congestionadas. Esta imagen, como ven, nos demuestra que en realidad se habla tan solo en los puertos de la costa oeste de los Estados Unidos. El New York Times hablaba la semana pasada que había cerca de 24.000 millones de dólares de valor en mercancías flotando, haciendo fila en los puertos para ser descargados. Lamentablemente han tenido que esperar semana y media barcos en bahía donde simplemente no se les puede atender. Sumado a eso, además de la espera en bahía, han llegado récords de las últimas estadísticas que tenía Noción en la costa oeste de 80 y hasta 100 barcos en bahía. Eso nunca se ha visto. Eso es inaudito. Mientras tanto, en Estados Unidos ya se habla, sumadas estas dos crisis, por un lado la de contenedores y toda esta de tráfico marítimo y la escasez de contenedores, de un periodo de Navidad con escasez de algunas mercancías. ¿Cómo lo viven en la Cámara de Comercio, doña Diala? Porque evidentemente cuando los fletes suben 700%, puede ser que algunas actividades pues encuentren que ya no es rentable importar un producto. Precisamente, aquí hay dos problemas, ¿verdad? Uno de suministro. ¿Qué hacemos con los asociados que importan con bienes intermedios para volver a producir y vender? ¿Y qué hacemos con aquellos asociados que venden en el retail, verdad? Hay una preocupación, hay algunos productos que se pueden suplir con otros, pero eso es en la menor de los casos porque esta crisis está impactando todos los orígenes. Solo para decir una cosa y apuntarla aquí, hay mucha preocupación porque los asociados de la Cámara han venido sosteniendo desde hace muchos meses este aumento. No quieren trasladarle al consumidor, pero ya no van a poder hacerlo. Y lamentablemente la tormenta perfecta, como usted dijo, puede darse incluso en el suelo nacional en un momento menos deseado y menos oportuno. Claro, doña Andrea, en el caso de los productos electrónicos que además han enfrentado este aumento de la demanda, ¿cómo se han comportado los precios en los mercados internacionales producto de esta escasez de semiconductores? Bueno, localmente hemos tratado muchísimo, obviamente ninguna marca quiere ser menos competitiva, entonces yo creo que eso en Huawei hemos tratado muchísimo de mantener los precios, de no impactar al consumidor, pero sin embargo, cuando yo he sobremojado, por un lado la crisis de semiconductores, por otro lado, pues ya se dijo, ha aumentado más de 10 veces el costo del transporte, así que siempre va a haber un impacto. Como marca lo que hacemos entonces es, o lo que hicimos más bien y venimos haciendo este año, es hacer más promociones, como para ayudar al costarricense a poder en momentos, qué sé yo, en entrada a clases, en el famoso Back to School, ¿verdad? En el Día de la Madre, en ciertas temporalidades donde hay más compras, que encuentren los mejores precios. Así que eso es como hemos tratado de solventar un poquito y, bueno, primero tratando de no trasladar ese costo hasta donde lo permita la bolsa y segundo, pues haciendo promociones constantemente. Claro. Carolina, en Estados Unidos se habla de anaqueles vacíos. ¿Podemos esperar algo similar en Costa Rica o qué? ¿Cuál es el pronóstico que se puede hacer?
Ciertamente en Costa Rica también pudiera suceder una situación parecida si no se toman medidas al respecto. Y estas medidas, cuando hay crisis, hay que tomar decisiones rápidas y urgentes. Y son medidas que tienen que tomarse en todos los niveles, ¿verdad? Entonces, desde las medidas que se deben tomar en nuestro país, y ya las mencionó doña Dialá, que ya le hicieron una propuesta al ministro de Comercio Exterior, medidas regionales que deben acompañar esas medidas nacionales. Se están tomando medidas internacionales también. En los distintos foros internacionales se ha hablado de una mayor facilitación del comercio para las empresas. Entonces, tenemos que enfocarnos también en todos aquellos procesos que le pudieran facilitar el comercio a las empresas para poder hacer esas exportaciones e importaciones con la mayor agilidad posible. Porque recordemos que si al aumento de precios le ponemos además los costos que conlleva todos los almacenamientos, la papelería, los trámites que hay que presentar en cada uno de los países, ahí tenemos también mayores costos para las empresas. Entonces, todas las medidas que vayan encaminadas a la facilitación del comercio ayudan. Y por último, también se ha visto que también en las mismas empresas se han empezado a tomar medidas. Ya indica doña Andrea las medidas que ha tomado en la empresa, pero a nivel internacional las empresas también empiezan a entender o empiezan a aplicar una estrategia de cadena de suministro en donde la optimización es crucial. ¿Cuál optimización? Bueno, cuáles rutas, de a dónde pueden venir esos suplidores, tal vez esos suplidores de Asia puedan reemplazarse por algunos suplidores en algunos lugares de Sudamérica, por ejemplo, cuáles son las rutas que son más eficientes, cómo hacemos que los procesos sean más rápido, cómo hacemos para buscar ahorros en otras partes de la cadena de suministro debido al costo del transporte internacional. Entonces, todas estas medidas hay que tomarlas si no queremos tener una crisis como la que se está viendo en este momento en Estados Unidos. Bueno, y ahí estamos hablando de las decisiones que tendrán que tomar las compañías, pero vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y al regresar, ¿usted cómo lo va a sentir este fin de año? ¿Cuáles productos podrían escasear o subir de precio? Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo electrónico l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus opiniones y sugerencias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy que hablamos sobre varias situaciones que se han conjugado todas al mismo tiempo para generar una crisis en el comercio internacional que en Costa Rica ya estamos sintiendo y que podría, don Rodney, la proyección que hay es de que empeore. Sí, la situación se va a mantener, por lo menos todos los comunicados internacionales advierten que esto no se va a detener y que durante todo el 2022 se va a mantener. Tanto la escasez de contenedores, la escasez de buques y el aumento de las tarifas, pues va a continuar, definitivamente que sí. Bien, y es que esta situación, como les comentaba desde un inicio, la prensa internacional ha venido siguiéndole. Vamos a ver esta nota que publicó la televisión alemana a inicio de esta semana sobre lo que está pasando con el sector automovilístico. A Volkswagen le faltan los semiconductores para los chips responsables del control electrónico de muchas partes del vehículo. Por eso tuvo que frenar la producción. También Mercedes pasa por aprietos. Cientos de sus vehículos están aparcados en el recinto ferial de Hannover. Según un periódico local, no se pueden entregar porque faltan chips para los cierres electrónicos. Bosch e Infineon han construido nuevas plantas para producir semiconductores en Europa, pero no pueden satisfacer la enorme demanda de Alemania. La mayoría de los chips provienen de Taiwán y Corea, pero por ahora no dan abasto. Pero las carencias no se limitan a los chips. También hay carencia de magnesio y aluminio procedente de China. Según los expertos, la escasez de chips podría extenderse hasta 2022 e incluso 2023. Los proveedores y productores deberán así enfrentarse al reto de sortear la escasez en los próximos meses.
Eso pasa en la industria automotriz, pero doña Andrea, esto sin duda alguna también afecta a la industria de productos tecnológicos, aunque me decía usted que los proveedores después del impacto de la pandemia privilegiaron los tecnológicos que los automóviles. Así es, como hablábamos hace un rato, los semiconductores están en muchísimos dispositivos que tenemos en casa y cada vez más y más. Y bueno, ¿qué pasa? En efecto, las industrias más afectadas han sido, bueno, me devuelvo un momentito, son más de 160 industrias a las que afectan los semiconductores, pero sin duda alguna los semiconductores son más utilizados, en un 50% la demanda mundial de semiconductores proviene de la industria de los dispositivos electrónicos personales, como por ejemplo los que hace Huawei. Así que, ¿qué pasó durante la pandemia? Como te comentábamos ahora en el break, en el receso, Liliana, pues sí, a la hora de que las fábricas vuelven a abrir y tienen aquel montón de back orders, de aquel montón de pedidos, pues sí se privilegia, entonces obviamente a los mejores clientes. Entonces la industria de los autos están todavía más impactadas. De hecho que ya la industria de celulares, que ahora también me preguntabas que, específicamente en lo que son los dispositivos electrónicos personales, ¿qué sufrió más? Bueno, absolutamente todo. Ya estamos en recuperación, pero sufrieron las computadoras, sufrieron los MiFi, sufrieron las tabletas, los celulares, muchísimo, pero bueno, ya estamos recuperando lentamente. Pero algo muy importante que dijo Rodney, que él lo hablaba para la crisis de contenedores, ya ahorita me estás preguntando específicamente de la crisis de semiconductores, pero la respuesta es muy similar. ¿Cuándo se arregla esto? Los más optimistas dicen que en semiconductores que por ahí de mediados del 2022, pero esos son los más optimistas, en realidad depende de a quién le preguntes, pero incluso los CEOs de grandes compañías productoras de semiconductores o de compradoras de semiconductores, muchos coinciden en que esto se arregla 2023-2024. Esto en el tema de semiconductores. Y Rodney, en el tema del tráfico marítimo, pareciera que tampoco es nada halagüeña la perspectiva futuro. No, definitivamente esto no se va a solucionar. De hecho, hoy estuve en un foro bastante interesante de la Cámara Internacional de Comercio, donde un experto de una de las navieras, un CEO de una de las navieras más grandes a nivel mundial, pues fue más pesimista, dijo que esta situación todavía se va a alargar al 2024, ¿verdad? Entonces, si hacemos caso a eso, pues el panorama es bastante oscuro. Y además la cola que esto trae ya es bastante grande, que solucionarla en cuestión de meses no es, ¿verdad? No sea porque hay muchos factores de por medio. Está el tema de la capacidad de contenedores, las fábricas que los hacen, ¿verdad? Hay un tema con el hierro hoy en día, luego está la capacidad de los barcos, está la capacidad de los trabajadores en los puertos, que no hay suficiente mano de obra. Hay escasez en Estados Unidos incluso de disponibilidad de choferes de camiones para poder sacar los contenedores de los puertos. Sí, claro. Ahorita escuchaba esta semana que hay alrededor de 80,000 choferes faltantes para mover los contenedores de los puertos hacia el interior de los Estados Unidos. Y ese es un gran problema, ¿verdad? Porque no quieren regresar a esos trabajos. Y bueno, la semana pasada escuchamos al presidente Biden decir que el puerto de Los Ángeles y Long Beach iba a trabajar las 24 horas. Pero en realidad eso no es efectivo, porque ¿en qué va a beneficiar operar un barco las 24 horas o un puerto, atender los barcos si no hay suficiente personal? En realidad los barcos no son atendidos porque no hay personal y porque el puerto está cargado de contenedores, no hay capacidad para sacarlos y llevarlos a sus destinos finales. Entonces, es una bola de nieve que cada vez se hace más grande y reducirla pues es bastante complicado y se va a llevar bastante tiempo. Doña Diala, Rodney hablaba de estas medidas que anunció el presidente Biden en los Estados Unidos la semana pasada. Cada país está tratando de hacer lo que puede. Hablaba el ministro de Comercio Exterior de la ruta que optó Costa Rica, pero ¿qué otras cosas se pueden hacer? ¿En qué otros foros o de qué otra manera se puede tratar de solucionar esto? Porque lo otro es, bueno, las navieras dicen yo no soy el malo de la película, pero tienen un tamaño tan grande en el mundo. Así es, yo creo que aquí, como en todos los aspectos de esta emergencia tan grande y mundial que nos ha tocado, hay un corto plazo en lo inmediato, pero también hay una manera de anticiparse. En lo inmediato, nuestra propuesta no supone necesariamente, como bien dijo Rodney, porque en esto Cresex y Cadexco han apoyado, de ir ni siquiera a la región
porque nosotros estimamos que la normativa nos permitiría hacer algo de manera unilateral si todavía se respeta un CIF, aunque sea un CIF con prepandemia. Sin embargo, también tenemos que ver hacia adelante. Si no se ataca esta crisis ya, va a haber pymes que pueden desaparecer, va a haber una concentración en la economía y va a haber menos recaudación indirectamente porque va a haber menos crecimiento económico. Entonces yo creo que las autoridades tienen que pensar en lo inmediato y también anticiparse a una problemática que puede ser una bola de nieve, como lo hacen las empresas también en su ámbito. Hay otros temas, doña Diala, que uno puede proyectar ya cuando esa congestión marítima y ese problema de espacio para poder importar mercaderías, piensa uno también en las contrataciones con el sector privado. ¿Qué pasa con los contratos que hay cuando hay compromisos de suplir una cosa que no se va a poder dar? ¿Es esto una fuerza mayor para no cumplir? Así es. En los foros internacionales jurídicos se habla de cada jurisdicción y cada derecho y cada árbitro o juez va a tener que implementar o aplicar la normativa de la fuerza mayor que va a ser invocada, porque va a haber contratos que no se van a poder cumplir. De hecho, las empresas que tienen que suplir casi que hoy están escogiendo a cuál cliente le incumplen. Y eso es algo que se va a venir viendo y se va a venir complejizando. Yo creo que los foros como la Cámara de Comercio Internacional, como la OMC, incluso la OCDE, van a tener que ver no solo la parte que doña Carolina mencionó de facilitación de comercio, sino todo el tema de la dependencia en cada vez menos navieras. Son 5 navieras las que tienen la mayor parte del mercado y yo creo que ellas en Costa Rica por lo menos siempre han estado dispuestas a escuchar, a trabajar de la mano con todos los sectores y creo que entre todos se tiene que ver cómo se soluciona el problema hoy y cómo se anticipa una mejor facilitación de comercio y reacción ante cualquier otra amenaza. Don Rodney, ¿cómo está afectando esto a otros sectores, por ejemplo, el exportador? Porque muchas de las cosas que importamos son para reprocesar productos que mandamos al exterior. ¿Qué sectores específicos ya tienen ustedes noticia que se están viendo impactados? Bueno, lo afecta, el sector exportador es de doble impacto, la afectación, ¿verdad? Porque pues tienen que comprar suministros o materias primas, ya sean importadas o traerlas ellos o comprarlas en plaza para la exportación, desde agroquímicos, empaque, etcétera, ¿verdad? Y definitivamente pues sí hay un doble impacto ahí en el encarecimiento de los fletes y a la vez de los impuestos, de los productos, de las materias primas. Y por otra parte, bueno, yo creo que lo que se está empezando a percibir es una escasez, un desabastecimiento en el empaque de cartón, ¿verdad? Y eso es un tema que se está tratando en otros foros para ver qué medidas de contingencia se van a poder tener, que no se llegue a esto, porque definitivamente pues sería un problema bastante agudo para el sector exportador. En el caso específico suyo, usted es operador logístico. ¿Cómo ha sentido usted personalmente esta crisis? ¿Qué ha implicado en su día a día? Lo que hemos sentido desde el punto de vista logístico, pues es un tema bastante caótico, ¿verdad? Tanto para el importador como para el exportador. Esa agonía que sienten los clientes, los importadores, los exportadores de que toda la semana los fletes suben, la incertidumbre, no pueden hacer proyecciones de costos definitivamente, porque si a eso además le agregamos que el dólar tiene una tendencia a la alza, pues imagínense, ¿verdad? Entonces hay una incertidumbre bastante grande porque no pueden hacer proyecciones de costos. Los fletes suben todas las semanas prácticamente, no solo de China, suben de todo el mundo, ¿verdad? La escasez de contenedores no es solo de Asia, es de todo el mundo. Inclusive tenemos países suramericanos, yo escucho hablar mucho de volver a América a comprar y todo lo demás, pero hoy en este momento hay países de la región que ni siquiera las navieras cotizan hacia Costa Rica, hacia Centroamérica, porque no tienen capacidad de contenedores y porque su casa matriz les pide que devuelvan contenedores vacíos a Asia para volverlos a sacar, porque es donde se genera la mayor parte del problema. Entonces el importador y el exportador pues vive una incertidumbre todos los días. Hay otra situación, los fletes que se cobran actualmente son a partir de que el momento en que el contenedor prácticamente se carga en el buque.
Entonces tampoco hay una seguridad de que el flete que se oferta hoy sea el que se va a mantener, porque si se carga en el buque la semana entrante o dentro de 15 días, pues va a ser otro el flete también, y los aumentos prácticamente son hasta de $1,000 en algunas ocasiones de una semana a otra o en 2 semanas. Entonces la situación es bastante complicada porque a nivel logístico no es ya solo un tema de flete. Primero, se duran 2-3 semanas para conseguir un contenedor para poderlo cargar. Una vez que lo tenemos cargado, ya sea en cualquier origen, para la importación a Costa Rica, se tiene que esperar otras 2 o 3 semanas para que nos den un espacio en el buque, ¿verdad? Y luego que nos dan el espacio en el buque, tenemos que estar pendientes del tiempo de tránsito, porque recordemos que la mayor parte o toda la importación que viene desde Asia pasa vía Los Ángeles y vía Long Beach, y ahí tenemos un cuello de botella pues bastante grande, que ya todos sabemos, ¿verdad? Tenemos buques haciendo fila para ser atendidos durante 2-3 semanas y ahí están las cargas pegadas, ¿verdad? No están Claro. llegando constantemente. Y también tenemos el puerto de Manzanillo, que hay congestionamiento, Manzanillo, México. Entonces son muchos factores los que tienen a los importadores en una incertidumbre bastante grande y que no pueden hacer proyecciones pues prácticamente nada en su negocio, ¿verdad? Claro, precisamente muchos comerciantes en este momento están tomando ya decisiones o se ven abrumados frente a la temporada navideña. Veamos. Ya los fletes han llegado a $20,000, ya se han tomado decisiones, cerca de un 30% de los empresarios están tomando decisiones para buscar cadenas de abastecimiento en países como Colombia, como Perú, como México o como Guatemala para sustituir las materias primas que traían de China y de esta manera tener productos más competitivos en esta coyuntura que existe. Escasez de contenedores, tráfico mundial, congestión mundial en los puertos, escasez de semiconductores, problemas de demanda. ¿Qué pasó, Carolina? Esta pandemia nos deja frente a un sistema de comercio internacional que no esperaba este impacto. Bueno, lo que pasa es que lo peor, y ya lo hemos mencionado, es no estar preparados ante lo que está sucediendo a nivel mundial. No estar preparados como país, no estar preparados en las empresas o no estar preparados a nivel internacional. Pero esto ha demostrado que nadie estaba preparado. El presidente Biden, incluso con esta medida que anunció de poner los puertos 24 horas a funcionar, pues no sirvió de nada porque cada vez es una situación más en la cadena logística. Pareciera que el sistema de comercio internacional era mucho más vulnerable de lo que esperábamos. Sí, la cadena de suministro es vulnerable, es una de esas cosas que suceden y que no la vemos pasar, simplemente tenemos los productos y disfrutamos de los productos cualquiera que sea, pero no vemos todo lo que sucede alrededor de ese producto, de esa importación, de esa exportación, y no nos hemos dado cuenta que cualquier cosa que afecte puede afectar el producto final, y eso es lo que está pasando actualmente. Yo creo que esto debe ser una gran lección para los gobiernos, para las empresas, para la comunicación que hay entre el sector público y el sector privado, porque es la única forma de trabajar de la mano para poder lograr anticiparse a estas crisis y que no suceda lo que tenemos en este momento, en donde hay que tomar medidas urgentes a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel empresarial para afrontar lo que se viene en los próximos meses. Doña Diala, y en términos del sistema de multilateralismo comercial internacional, ¿qué ha podido hacer frente a esto? Bueno, precisamente ha habido también preocupación mostrada desde ese órgano, y lo que la Cámara de Comercio hace es ponerse a disposición de los foros, en particular de la Cámara de Comercio Internacional, pero también de los foros aquí en la región. De hecho, en FECAMCO, que es la Federación de Cámaras de Centroamérica, pues nosotros hoy ostentamos la presidencia. Don Julio Castilla es el líder hoy de FECAMCO y ha estado planteando esta solución. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a estar a las órdenes siempre de esos foros donde se discute no solo cómo atender la situación hoy, sino cómo anticiparnos y mejorar la situación para mañana. Claro, porque a veces esos temas de política multilateral mundial también empeoran la situación, como usted mencionaba, doña Andrea, que fue el caso, digamos, de la producción
producción de China con las medidas que tomó Estados Unidos. Eso sin duda también tuvo un impacto enorme. Así es, en Huawei tuvimos doble impacto. Todas las marcas de la industria donde nosotros nos desenvolvemos, pues fuimos impactados por lo que ya conversamos de los semiconductores. Pero encima tuvimos un doble impacto por las restricciones derivadas de las políticas de Estados Unidos. Ahora, ¿qué hace uno como marca? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Pues ahí ya mis colegas hablaron algunas cosas como optimizar las rutas de transporte, lo cual hicimos, pero también la parte de estrategia es muy importante. También lo hablamos, el hecho de tratar de sostener los precios hasta donde se pueda, de hacer más temporadas promocionales como lo hemos venido haciendo, pero también en nuestro caso lo que hemos hecho, que muchas otras empresas lo han hecho, es diversificar. En el caso de Huawei específicamente pasamos de ser una marca solamente de smartphones o más conocida por sus smartphones y nos convertimos en una verdadera marca de ecosistema. Lo que hicimos en este tiempo fue de escasez aprovechar para fortalecer otras líneas de productos como computadoras, incluso routers, monitores, audífonos, relojes inteligentes, en fin, robustecimos el portafolio en este tiempo. O sea, frente a un desafío tan grande, una corporación mundial como la de ustedes logró encontrar una forma, algo positivo, porque me imagino que estuvieron frente a una situación en la que el mundo pedía un producto, pero podían fabricar otro. ¿Cómo se sobrevive a eso? Exactamente, diversificando, siendo creativos, en nuestro caso para sobrevivir, para expandir. En estas crisis siempre hay oportunidades, eso es algo que cualquier empresa exitosa es prueba de ello. En una crisis siempre hay oportunidad y lo que hicimos en Huawei fue tomar justamente esa oportunidad y nos convertimos también en líderes. Hoy por hoy ya somos líderes en relojes, en audífonos inteligentes en Costa Rica. La semana pasada hicimos un evento para empresarios, para todo lo que es el mercado B2B, donde ya no solo ofrecemos soluciones para el día a día del consumidor final, sino también para el día a día de las empresas. Claro, esa es la ruta que queda para las empresas que están muy fortalecidas. Sin embargo, don Rodney, ¿qué le queda a las pymes o al comercio pequeño que depende de importación? Por ejemplo, juguetería. Estaba viendo que en Estados Unidos, incluso en Argentina, la Asociación Nacional de Importadores de Juguetes hablan de una Navidad con desabasto. ¿Cómo se responde cuando el tamaño es tan pequeño frente a una crisis mundial? Sí, es delicada la situación para este tipo de comercio, ¿verdad? Principalmente también si a esto le sumamos los cortes de energías que han habido en 7 de las principales provincias de China, en India y en Bangladesh, por diferentes situaciones, ¿verdad? En India cierran plantas por un tema de rebrotes, en China por un tema de energías, de ahorro energético, y esto pues va a crear un desabastecimiento bastante fuerte, principalmente en el comercio, porque estas industrias pues fabrican cosas principalmente juguetes, ropa, todo este tipo de artículos. Y bueno, para las empresas pequeñas pues es complicado, como decía anteriormente, el panorama es incierto, porque es que no pueden proyectar ni costos ni tiempos de sus mercaderías aquí en el país. Es totalmente incierto porque no se puede garantizar absolutamente un tiempo de tránsito en la importación. Es que dependemos de las importaciones, dependemos del transporte internacional y es el transporte marítimo la opción que existe, ¿verdad? El transporte aéreo está ahí. Es una opción, pero no es una opción económica, es ruinoso, ¿verdad? Traer ese tipo de mercancías vía aérea. Entonces, ni siquiera es una opción a considerarla y estamos sujetos al transporte marítimo, y mientras esto no se solucione, pues el panorama seguirá siendo incierto porque no hay garantía de tiempos para que las mercancías lleguen a Costa Rica y posteriormente a sus bodegas, ¿verdad? Entonces es una situación bastante complicada, y para las empresas pequeñas pues creo que va a ser muy complicado también. Como lo decíamos hace un rato, es posible que haya muchos desempleos, ¿verdad? Porque hay empresas que no van a poder sostener, se van a quedar sin inventarios y van a tener que despedir personal, ¿verdad? Porque si no tienen inventarios, pues es lógico que no tienen nada para vender y van a tener que despedir personal, ¿verdad? Claro. Entonces, es una situación bastante incierta. Y desde el comercio, doña Diala, ¿cómo lo ven? ¿Posibilidad de una escalada de precios, inflación? Bueno, no hemos visto por el momento los números macroeconómicos todavía impactados. Sin duda tienen que impactarse. Nosotros, de hecho, eso es lo que queríamos evitar. Nosotros por eso desde principios o el primer semestre hemos acudido a las autoridades de gobierno para ver si podemos evitar precisamente una inflación, una crisis o un impacto en la economía. Todavía no se ve, pero se puede ver, por las razones que bien hablaba Rodney, se puede ver perfectamente
una escalada de precios súbita y es en la época donde menor necesitamos que la haya. Así es, una época que sin duda hay una gran expectativa, era quizás el final de este año lo que muchos estaban esperando para una reactivación económica poco a poco. Se nos acaba el tiempo, voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den una reflexión final. Voy a comenzar con usted, Carolina Palma, consultora de Ernst & Young. Bueno, ante tiempo de crisis, como también lo hemos estado conversando, también surgen grandes oportunidades y surgen grandes oportunidades para los comercios, para los gobiernos, para la situación internacional. Entonces, en este momento podemos replantearnos qué es lo que queremos hacia futuro, tanto en el sector privado, para lograr las mayores optimizaciones de la cadena de suministro. Ya sabemos lo vulnerables que son, desde el punto de vista de los gobiernos, para entender qué es lo que necesitamos, porque no solamente es el consumidor, también es la industria, es la agricultura, es el empleo. Todos los sectores reciben de alguna u otra forma un impacto, y también a nivel internacional, como también lo estuvimos mencionando, por parte de los organismos internacionales, para entender y buscar soluciones que nos permitan tener soluciones integrales para que una crisis como esta se pueda al menos prever, al menos tener soluciones que se pueda aplicar y soluciones que también podamos ir construyendo a largo plazo. Así es, muchísimas gracias. Y este es sin duda un tema en el que todos nosotros, tanto las autoridades de gobierno, los empresarios y los consumidores, debemos mantenernos informados. Don Rodney, voy a pedirle también su reflexión final desde la perspectiva de Cresex. Sí, desde la Cámara de Comercio Exterior, pues invitamos a todos aquellos empresarios, importadores que necesiten algún tipo de asesoría, pues que se acerquen a nosotros y con todo gusto vamos a estar con las puertas abiertas. Y a la vez instamos y le pedimos al gobierno que tome una medida inmediata, no para mañana ni para la próxima semana, el problema es hoy, y que muestren esa empatía hacia el consumidor final, que es el que se ve afectado con esta situación. Muchas gracias, don Rodney. Y continúo también con la reflexión final de Andrea Corrales, gerente directora país de la empresa Huawei. Muchas gracias, Liliana. Pues en los últimos meses mucho se ha especulado en el caso específico de Huawei de por qué de repente ya había menos celulares en las calles, en las tiendas, y la respuesta yo creo que quedó hoy más que explicada. La crisis de las que Huawei tampoco escapa, de semiconductores, también de la llamada crisis de los contenedores. Alguna gente, lamentablemente la escasez en celulares se prestó para mucha especulación, para mucho mito en la calle. Mucha gente incluso se planteó, bueno, ¿qué pasa? ¿Será que ya Huawei no trabaja con el famoso Google, ¿verdad? Con los servicios móviles de Google? Esto no es así. De hecho, nosotros empezamos a vender celulares sin Google el año pasado, en el 2020, y igual terminamos siendo la marca número 1 en Costa Rica. Este año la situación es la que hoy hablamos. La falta de celulares en las calles fue justamente por las crisis que hoy abordamos. Ya venimos de regreso y pues hemos robustecido el portafolio y con celulares venimos con nuevos lanzamientos ya el próximo mes de noviembre. Muchas gracias, doña Andrea, y por compartir también la experiencia de una empresa que, por su tamaño también, frente a una crisis, encontró una oportunidad para diversificarse. Concluyo con doña Diala Jiménez, representante de la Comisión de Comercio Internacional de la Cámara de Comercio de Costa Rica y también exministra de Comercio Exterior. Bueno, definitivamente estamos conectados, el mundo está conectado y Costa Rica tiene un rol dentro de ese reloj suizo, Liliana, que usted mencionaba, que idealmente tiene que funcionar perfectamente. Importante es para nosotros desde la Cámara de Comercio que esa agenda de competitividad, de mejora en trámites, en infraestructura, de bajo de costos de electricidad, ojalá 5G, para poder ser más competitivos y que nuestra piecita dentro de ese reloj suizo esté bien aceitada, es fundamental para que nosotros, los agremiados de la Cámara de Comercio, podamos funcionar mejor. Damos siempre de nuestra parte y siempre estará la disponibilidad de contribuir con propuestas constructivas, pero también una llamada de atención a las autoridades de gobierno de hoy y futuras que vengan. Ahora estamos en un periodo electoral importante para que realmente pongamos a caminar mejor este pedacito del mundo que es tan maravilloso que es Costa Rica.
Bien, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. De verdad que ha sido sumamente interesante analizar una problemática como esta desde tantas perspectivas y nos recuerda que vivimos en un mundo conectado y lo que pasa en un lugar, en China, en los Estados Unidos, en los puertos, lo que genera una crisis sanitaria, cómo afecta nuestro día a día. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí en Estado Nacional.